Este problema me plantea un movimiento de caída libre en el que existe un lanzamiento vertical hacia arriba. Entonces, mire, desde la terraza de un edificio se lanza verticalmente hacia arriba una moneda con una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces sé que la velocidad inicial de la moneda es 5 metros por segundo. Y que llega al suelo 4 segundos después de ser lanzada. O sea que el tiempo que dura ese movimiento son 4 segundos. ¿Cuál? El lanzamiento vertical hacia arriba y luego el descenso hasta el piso. Y la pregunta A es ¿a qué altura con respecto al suelo está la terraza del edificio? Entonces es precisamente esta altura h que he designado acá en este dibujo tan sencillo que realicé para interpretar este problema. Entonces ahora lo que debo entender es que si me preguntan la altura con respecto al suelo a la que está la terraza del edificio, me están preguntando por esta h que pues la mido desde y igual a 0, que es precisamente el origen de mi eje Y ubicado en el suelo. Y entonces sé que todos los valores hacia arriba serán positivos. Entonces algo aquí importante es también conocer que la posición inicial de la moneda, la Y inicial de la moneda, es precisamente esta altura h, que es la altura del edificio. Y sé que la Y final es donde cae la moneda, que es en el piso, es igual a 0, porque ahí está Y igual a 0, que es mi sistema de referencia. Entonces, he analizado que la altura del edificio es la posición inicial, precisamente la altura inicial de la moneda, y que estando en el suelo, que es la altura final de la moneda, pues eso es igual a 0. Con este sencillo análisis, entonces ahora puedo ver que la ecuación 1 tiene todas las variables necesarias para poder hallar la y final e inicial que me permitirían encontrar la altura del edificio. Entonces sé que la y final, de acuerdo a este análisis, es 0 para la moneda, porque termina en el suelo. Menos, tengan en cuenta que no vamos a incluir unidades si todos mis valores están en el sistema internacional. Acuérdense de eso. Entonces, menos un medio de gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que son estos 4 segundos, más la velocidad inicial, que en este caso sería 5, por el tiempo otra vez, que serían los 4 segundos, más la altura inicial. Y sé que la altura inicial, pues es esta h, que es lo que mide eh, la terraza del edificio, la altura a la que está la terraza del edificio desde el suelo. Entonces miren que acá ya puedo encontrar h. Entonces h sería simplemente este término de acá que está negativo, lo puedo pasar al otro lado positivo. Entonces sería un medio de 9,8 por 4 al cuadrado. Y esto menos 5 por 4, 20. Y eso sería igual a h. Entonces vamos a hacer esta operación. Entonces con la calculadora vamos a hacer 9.8 dividido entre 2 sería 4,9 y eso multiplicado por 16. Y esto lo multiplico por 16. Y a esto le voy a restar 20, que es el otro término, y entonces me da que esto es 58,4. Entonces la altura sería 58,4 metros. Esa es la altura del edificio. Y en realidad lo que me preguntaron en el ítem A es cuál es la posición inicial de la moneda. Sería la misma variable que decir la altura del edificio, la altura donde está la terraza respecto al suelo. Para la pregunta B, ¿qué altura por encima de la terraza del edificio alcanza la moneda? Entonces tengo que tener en cuenta algo. Me están preguntando es por esta altura acá,
que le voy a llamar H1, que sería desde la terraza hasta el punto más alto donde llega la moneda, y sé que en esa altura, que le voy a llamar H2, medida desde el suelo, sería esta altura que acabo de señalar aquí con amarillo. Muy bien. Entonces, debo tener en cuenta algo para responder la pregunta B. Lo primero que debo tener en cuenta es que sé que la altura h es la y inicial de la moneda y en este caso calculamos que es 58,4 metros. Entonces esto da 58,4 metros. Adicionalmente sé que la posición final en esta fracción de movimiento es h2. Entonces voy a tener en cuenta que h2 sería la y final para esa fracción de movimiento. Y entonces lo que me piden en la pregunta B es ¿qué altura por encima de la terraza del edificio alcanza la moneda? Entonces esta altura es h1, pues simplemente es calcular h1, simplemente sería que a toda la altura h2, que es esta altura de acá, le restaría la altura del edificio, le restaría h, y entonces ahí podría encontrar esa altura que alcanza la moneda desde la terraza. Teniendo en cuenta eso, entonces ya tengo la posición inicial, la posición final y además entonces puedo determinar algo. Si la moneda es lanzada desde un edificio y alcanza una altura determinada que le he llamado h1, entonces sé aquí que durante este movimiento, si aquí salió con 5 metros por segundo, como me explican en el ejercicio, y eso sería la velocidad inicial, la desaceleración producida por la gravedad hace que llegue un punto en su altura h1 en que la velocidad sea cero. Y se hace cero porque desde ese mismo instante la moneda empezaría a descender y a caer hasta llegar al suelo. Entonces sé que la velocidad final es cero, mientras que su velocidad inicial pues sigue siendo estos 5 metros por segundo. Teniendo en cuenta eso, si nos vamos a analizar otra vez las ecuaciones de caída libre, la primera ecuación eh, me puede ayudar a encontrar alturas, pero tengo una variable faltante y es el tiempo. Pero puedo observar que de la ecuación 2 puedo despejar el tiempo porque tengo tanto la velocidad final como la inicial y conozco la gravedad. Entonces primero voy a utilizar la ecuación 2 y es velocidad igual a menos gravedad por tiempo más velocidad inicial. Sabiendo que la velocidad inicial es 0, que la gravedad es menos 9,8, que el tiempo es el que voy a hallar y que la velocidad inicial es 5. Y teniendo en cuenta esto, entonces puedo hallar que el tiempo es 5 dividido entre 9,8. Y entonces esto en la calculadora resulta en lo siguiente. 5 dividido entre 9,8. Y esto es igual a 0,51 segundos. Teniendo en cuenta este valor, entonces, ya puedo utilizar la primera ecuación y es y igual a menos un medio de la gravedad tiempo al cuadrado más b sub 0 por t más y sub 0. Teniendo en cuenta las siguientes variables. Entonces sabemos que la y final
Y final, según lo que analizamos acá, sería en este punto de acá, sería la altura h2. Entonces, como lo tenemos acá, ¿no? Entonces sería que y final sería h2 y ese es igual a menos un medio de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo al cuadrado. Y entonces el tiempo al cuadrado sabemos que es 0,51. 0,51 es el tiempo, eso lo elevo al cuadrado, más la velocidad inicial, que sabemos que es 5, por el tiempo, que sabemos que otra vez es 0,51, y y inicial, en este caso, y inicial, entonces serían estos 58,4. Entonces aquí colocamos 58,4. Entonces tengan en cuenta algo. La moneda en su parte más alta, recordemos eso, en su parte más alta se mide a una altura final h2 y en su altura inicial, que sería en este punto acá, entonces sería la altura h del edificio en esta fracción de movimiento durante el ascenso vertical. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya puedo hallar h2 y entonces h2 sería simplemente estas operaciones de acá. Entonces vamos a resolver eso de ahí. Entonces al 0,51 lo voy a multiplicar por 0,51, ahí se estaría el cuadrado, luego lo multiplico por 9,8 y a esto lo divido entre 2. Y esto me daría 1,275. Entonces voy a colocar aquí menos 1,275 más 5 por 0,51. Entonces serían 0,51 multiplicado por 5. Y entonces eso sería 2,55. Y finalmente sumaríamos el 58,4. Entonces al 2,55 le voy a sumar el 58,4 y a esto le voy a restar el 1,275 y entonces el valor es 59,67. Entonces la altura h2 es de 59,67. Como sabemos, esta altura h2 es medida desde el piso. Entonces ya sé que esta altura h1 de acá es la diferencia de la altura h2, que es la más grande, menos la altura del edificio. Entonces h1 simplemente será 59,67 metros menos, estos son metros, menos la altura del edificio, que es 58,4. Entonces esto menos 58,4 metros. Y entonces h1 simplemente será esta operación. Y entonces h1 simplemente será esta resta de acá, los 59,67 menos 58,4. Y esto me da 1,275. 1,275 metros. Esa sería la altura. Para responder la pregunta C, ¿con qué velocidad llega la moneda al suelo? Entonces puedo utilizar la ecuación 2,
reemplazar los valores de gravedad, tiempo, que es 4, y velocidad inicial, que es 5, y el resultado es menos 34,2 metros por segundo, negativa porque va dirigida hacia abajo.